Buenos días con todos, muchísimas gracias por la invitación y qué agradable tener aquí la sala llena y este panel. Un honor para mí compartir este panel con mis colegas y amigos y con todos los que estamos acá presentes. Vamos a hablar un momentito de la evolución del arbitraje. Vamos a seguir un tiempo corto todavía por la historia. Y me voy a permitir hacer un brevísimo resumen de lo que fue la historia, efectivamente, la evolución del arbitraje desde el derecho romano, ya vimos el juicio de París, hasta la actualidad. Pero sobre todo, y lo más importante, es por qué regresamos a ver al pasado, por qué volvemos a evocar a los grandes filósofos, por qué acudir al ADN, al origen, efectivamente, de lo que nosotros hoy somos parte de este sistema arbitral. Antes de que la administración de justicia fuera parte de las instituciones estatales, ya existía el arbitraje en sus formas más primitivas, para resolver conflictos entre particulares. El desarrollo de las sociedades condujo casi por inercia a los estados a establecer un sistema de justicia a través de una de las funciones estatales que llevan sobre sus hombros el peso más importante de toda democracia, el poder judicial, que es ese dique que ha sido capaz de contener y vencer los caudillismos, las tiranías, las dictaduras a lo largo de la historia. Al final de esta ponencia me referiré precisamente a este punto, en el que juega un papel trascendental el arbitraje, el sistema arbitral. Vamos entonces, mientras la humanidad superaba sus primeras y más primitivas fases, las de la cacería y los primeros descubrimientos que permitían el desarrollo, la supervivencia, la multiplicación, se impuso la necesidad vital de fijar reglas de comportamiento para mantener el orden en las distintas comunidades o agrupaciones de personas. Esas reglas orales, normas éticas, normalmente morales, ante cualquier tipo de conflicto o controversia eran aplicadas con sabiduría y equidad por sacerdotes, ancianos, los sabios de la tribu. De pronto, esas sociedades primitivas pasaron de la ley de la venganza y de la violencia, la usual en ese momento, la forma de resolver los conflictos, la ley del ojo por ojo, a un sistema de justicia privado, a un sistema en el que se sometía a una tercera persona, estos personajes de las comunidades, a su imparcialidad para resolver un conflicto, para dirimir un conflicto. Había nacido, sin que todavía nadie lo supiera, ni tuviera conciencia, el arbitraje. Sabemos que en Grecia y en el Imperio Romano fueron las cunas de la civilización y sobre todo la vertiente de muchas de las instituciones que aún se mantienen vigentes hoy en las sociedades modernas. Voy a citar las primeras palabras que probablemente hacen referencia a este sistema. Y si no son las primeras, están por allí. Aristóteles. Él aseguraba preferir un arbitraje más bien que un conflicto ante un tribunal. De hecho, el árbitro cuida la equidad, el juez la ley, y el arbitraje ha sido inventado propiamente para esto, para dar fuerza a la equidad. Alrededor de este concepto fundamental de la equidad, vamos a referirnos precisamente en esta ponencia, porque allí está el ADN de este sistema. Si bien es cierto que el arbitraje surgió en Grecia 500 años antes de Cristo, en los denominados arbitrajes de Anfictionia, en los que se resolvían los conflictos entre grupos étnicos por parte de 12 ancianos representados por diversas tribus, con la particular característica de que los laudos adoptados constituían sentencias definitivas e inapelables, es en el derecho romano en el que la institución arbitral se desarrolla y se fortalece, hasta alcanzar esa institucionalidad que hoy le ha permitido llegar a la actualidad, con la vigencia importante que hoy representa para nuestras sociedades. El conocido emperador Adriano, uno de los famosos emperadores romanos, nacido en la Bética de entonces, en lo que hoy es España, Andalucía, dio tanta importancia a la concordia que en su mandato se construyó un templo en honor de esta diosa mitológica, al pie del que se apostaban las personas en conflicto para ofrecer sacrificios que les permitieran llegar a una solución. El moderno arbitraje se comienza a gestar en el comercio entre particulares cuando el pretor, es decir, el magistrado, la autoridad en materia jurisdiccional, tutelaba las prácticas, usos y costumbres derivados del comercio, ya no amparadas en las normas legales
o no solamente en normas legales, pues siempre se debía atender a la ley, sino fundamentalmente y especialmente atendiendo a la buena fe, a la equidad y a la moral. El emperador Flavio Pietro Sabasio Justiniano, que gobernó el imperio entre el año 567 y 565, transforma de algún modo el arbitraje, que alcanza entonces ribetes modernos, los ribetes que hoy podemos ya ver en los procesos arbitrales, al conferir a la decisión o al laudo arbitral la fuerza de ejecución siempre y cuando tal decisión estuviera contenida en un documento escrito. Por primera vez se habla de un laudo arbitral en un documento escrito, y además estuviera dotado de juramento. Unos años después, este mismo emperador anuló el requerimiento del juramento, pero dejó establecido o sentada la base del laudo arbitral por escrito. Durante el medioevo y hasta finales del siglo XIX, el arbitraje se fortaleció gracias a la práctica de los grupos económicos, en especial comerciantes, de dirimir sus controversias entre ellos antes de acudir a la justicia estatal. En esa época jugó un papel fundamental la Iglesia Católica, que ante la caída del Imperio Romano y su influencia institucional en el mundo occidental, lo sustituyó como una organización respetabilísima que llamaba a sus fieles a solucionar sus conflictos frente a las autoridades eclesiásticas, pero promovía al mismo tiempo la solución de conflictos entre agremiaciones de comerciantes, mercaderes, profesionales. En España, por ejemplo, tras la conquista de América se promulgaron las primeras leyes y ordenanzas de vigencia en el Nuevo Mundo, entre las que se preveía el arbitraje como una de las formas de resolver conflictos. Quizá la época más oscura del arbitraje, independientemente de las decisiones que lo favorecían en ultramar, surgieron en los estados monárquicos, y esto tiene una lógica. Ante la consolidación de todos los poderes en un monarca, en el rey, quedaba poco espacio para la resolución de los conflictos entre privados. Los tribunales estatales, que estaban investidos de los poderes soberanos y divinos del rey, opacaron notablemente a la institución arbitral durante esos años, y especialmente en los lugares en los que había monarquías, o hay monarquías todavía, aunque evidentemente la situación ya no es la misma que antes. Por supuesto, la concentración de los poderes en el gobernante, tal como sucederá más tarde en las dictaduras modernas, debilitarían al arbitraje, que se mantendría vigente, sin embargo, aunque en terapia intensiva, para dirimir controversias mercantiles y familiares menores, alejada siempre del totalitarismo y del control monárquico. Jugó un papel fundamental en el arbitraje, y esto es igual que en muchos de los órdenes mundiales, sobre todo para la democracia, la Revolución Francesa, que es donde resurge efectivamente esta institución, y desde entonces se alinea con las democracias, constituyéndose uno de los pilares fundamentales del Estado. Y es que la justicia, bien sea estatal o privada, debe constituirse en ese dique que contenga cualquier posibilidad de totalitarismos o caudillismos en una nación. Dejar, por tanto, al arbitraje la solución de conflictos entre particulares o inclusive de conflictos entre estados o entre ellos es una de las formas modernas de consolidar las democracias y fortalecer la confianza en nuestros sistemas de justicia. Hoy, frente a la globalización y la dinámica del mundo, a la velocidad e inmediatez de los negocios y de las relaciones comerciales y personales, sería inconcebible la ausencia de arbitraje en una nación democrática. No podemos cerrar, evidentemente, esta ponencia, regresado al pasado, 15 siglos atrás o más, sin acudir nuevamente a los grandes filósofos. Y es que allí está el origen de lo que hoy es el arbitraje, allí está el ADN y su identidad contemporáneo, en donde confluyen efectivamente estos conceptos básicos que hoy nos sostienen: confianza, celeridad y equidad, básicamente. Esta última, la equidad, como el sentido más amplio de la justicia. Eso es precisamente lo que predomina, debe predominar en el arbitraje. Y ese fue el origen. Por eso acudimos al pasado, a los mitos, a Grecia, a Roma, a los grandes filósofos, que son los que sentaron esto hoy. Decía Platón,
que en la organización de un Estado era imperioso que existieran tribunales para resolver los conflictos producidos en su seno con jueces inflexibles, designados por la suerte, que resuelvan diferencias entre las distintas tribus y estratos. Y al profundizar en su reflexión, el filósofo dijo: es preciso que los que tienen entre sí alguna diferencia se dirijan primero a sus vecinos, a sus amigos, a todos aquellos que tengan conocimiento de lo que es objeto de la contienda. Si no se resuelve la cuestión por medio de estos árbitros, se acudirá a otro tribunal. En fin, si en estos dos tribunales no se termina el asunto, un tercer tribunal resolverá sin apelación. El más sagrado de todos los tribunales debe ser el que las partes mismas hayan creado y elegido de común acuerdo. Platón. Si nosotros queremos que efectivamente la justicia, el sistema judicial, se constituya en el dique, en el cimiento principal de toda democracia, de todo Estado de Derecho, entonces es parte fundamental aplicar aquí estos principios, estas bases: la celeridad, la equidad, la confianza, la imparcialidad, porque el sistema arbitral, quiéralo o no, es parte de ese sistema. Es parte de ese sistema judicial, que verá alternativamente otros procesos, pero será sin duda una parte del que lo sostenga, del que sostenga efectivamente este sistema. Y esto es lo que probablemente demandamos ahora, todos quienes estamos en estos países en los que la democracia resulta tan endeble. Muchas gracias a todos.